Hermanos, hemos visto en las últimas semanas, para mí han sido, hermanos, unas semanas muy ricas, muy extensas, yo he aprendido mucho, hermanos, acerca del Evangelio. Dijimos que el Evangelio, hermanos, significa buenas nuevas. Y, hermanos, hemos estudiado ya 8 palabras. Hablamos de convicción, hablamos de arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, adopción, morada y seguridad. Y hemos visto y estudiado, hermanos, meticulosamente y cuidadosamente estas palabras, hermanos, para tener un mejor entendimiento, usted y yo, de lo que es la doctrina, hermanos, lo que es el Evangelio. Y, hermanos, también para tener un mejor entendimiento de cómo el Evangelio trabaja. No solamente, hermanos, es ser salvos. La palabra Evangelio, hermanos, es muy compleja, es más que la salvación. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios que Dios nos da. Pero, hermanos, vienen responsabilidades y compromisos con esa salvación. Y, hermanos, todas estas verdades doctrinales que hemos visto, hermanos, las 8 palabras que hemos visto, hermanos, nos dirigen a esas 2 últimas que vamos a estudiar, que es santificación y glorificación. Y la más hermosa, hermanos, palabra que vamos a estudiar es la semana que viene, que es la glorificación, ¿verdad? Hermanos, pero esta tarde vamos a hablar de la santificación. Hermanos, lo que quiero decir, hermanos, es que la vida de un cristiano, hermanos, comienza lógicamente con la reconciliación, arrepentimiento, convicción. Si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos, hermanos, convertidos, somos aceptos en Cristo. Dios nos perdona por causa de su Hijo Jesucristo y somos salvos, y esto es maravilloso saber, hermanos, y es fantástico experimentar la salvación, hermanos. Como digo, hermanos, mi pesar en mi corazón, mis lágrimas que han salido de mis ojos, hermanos, es que el martes yo tenía un compromiso de llegar con esa familia y no pude llegar, hermanos, y me pesa tanto en mi corazón porque tal vez pudimos haber llegado antes de que él tomara esta decisión, hermanos, pero he escuchado muchas versiones. Él no estaba en casa, tal vez no lo hubiera encontrado, él ya vivía separado, pero, hermanos, por lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Amén. Alguien nos habló del Evangelio. Amén. Pudimos tomar la decisión, usted y yo, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Ahora somos salvos por la gracia de Dios. Pero, hermanos, descubrimos, usted y yo, que después de nuestra salvación, hermanos, seguimos pecando, ¿verdad? Es la realidad. Somos salvos, hermanos, el Señor nos ha rescatado, pero descubrimos, usted y yo, la realidad, que usted y yo seguimos siendo tentados y seguimos cayendo en pecado. Y, hermanos, es precisamente aquí, hermanos, donde tenemos que hablar ya de la santificación. Porque, hermanos, por la realidad del pecado, por la realidad de quiénes somos nosotros y de qué estamos formados. Estamos formados de la carne, hermanos, y la carne, hermanos, por su naturaleza propia, desea cometer cosas que no deberíamos de hacer en nuestro interior como cristianos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, sabemos que somos salvos, hermanos, hemos sido convencidos, hermanos, nos hemos arrepentido del pecado, pero aún así, hermanos, por una razón u otra, usted y yo pecamos, nos enojamos. Tal vez, hermanos, vemos algo que no debimos haber visto. Tal vez se nos sale una palabra por ahí que no debimos haber dicho. A veces, hermanos, tenemos una mala actitud. Todas esas cosas, hermanos, son pecados. Una mala actitud con un hermano, una mala actitud con nuestros esposos o esposas, una mala actitud con nuestros hijos, son pecados diarios, hermanos. Un enojo en el freeway, te enojas con el que va manejando, el chinito que se te cruza, te enojas, ya pecaste, hermano. Nos descubrimos, hermanos, que usted y yo seguimos pecando. Es aquí, hermanos, donde tenemos que echar mano de la santificación. Hermanos, hay 2 verdades que debemos de tener presentes, y ese es el doble significado de la palabra santificación. El primero, y que es la raíz de la palabra santificado, hermanos, o ser santo, viene de la misma palabra que es en hebreo y griego, y el significado es apartar hacia o para un propósito sagrado. Apartar hacia o para un propósito sagrado. Es la primera definición. Ahorita voy a hablar de la segunda definición. Porque, hermano, la primera significación es la santificación que Dios nos da a nosotros.
Pero la segunda significado que vamos a hablar también es la santificación progresiva que nosotros tenemos que seguir practicando para ser santificados. Pero vamos a desglosar primeramente la primera significado. En Levítico 21:8 dice, hermanos, escuche: le santificarás, por tanto, pues es el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Este versículo dice que Dios, hermanos, es santo. Dios es un Dios eternamente santificado, y como Dios es un Dios santo, Él quiere que ciertas cosas estén separadas para Él o por Él. Por eso, apartar hacia o para un propósito sagrado. En el Antiguo Testamento leemos algunas cosas que se tenían que santificar. Eso quiere decir apartar estas cosas para un santo y sagrado propósito. Como por ejemplo, Dios santificó, hermanos, en Éxodo 29:43, el tabernáculo de reunión. Así dice el texto: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Ahí era el lugar donde Dios se reunía, hermanos, con los hijos de Israel y hablaba con ellos. Dios quería un lugar especial, un lugar, hermanos, apartado para que sus hijos escucharan la voz de Dios. Dios también santificó las cosas del templo. Éxodo 10:11 dice: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Aquí está hablando también de las cosas del tabernáculo. Dios quería que el altar, hermanos, fuera santo y que fuera apartado para Él. Dios quería que todos los utensilios fueran santificados para Él. Todo lo que se usaba en el templo, hermanos, en sí, tenía que ser santificado para Dios, hermanos, porque eran cosas santas que íbamos a ofrecer para Jehová. Hoy en día, hermanos, el templo no es la iglesia. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo, pero este edificio, hermanos, donde estamos reunidos, es santificado o apartado, porque aquí se reúne, hermanos, el cuerpo de Cristo. La guitarra, hermanos, tiene que ser santificada y tiene que ser usada únicamente, hermanos, para el propósito de alabar a Dios. Amén. Dejamos de santificar esta guitarra, hermanos, cuando la agarramos y empezamos a tocar el mariachi loco. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, sagrada guitarra, hermanos, que debe ser un utensilio, hermanos, para el uso de Dios, hermanos, tiene que ser santificada solamente, precisamente para eso, para glorificar a Dios. Si le damos otro uso diferente, hermanos, ya estamos, hermanos, ya no estamos haciendo lo correcto delante de Dios en cuestión de la alabanza al Señor. Hermano, lo que quiero decir es que nosotros somos igual. Nosotros hemos sido santificados por Dios, pero nuestro cuerpo tiene que seguir siendo santificados por Dios, hermanos, para el uso de Dios. Cualquier cosa, hermanos, que se usa para Dios, tiene que ser apartada y exclusivamente para el uso de Dios. ¿Se me está entendiendo? Amén. Entonces, hermanos, el segundo significado de santificación o santo es separación de lo malo, pecaminoso y sucio. Aquí encontramos un significado más profundo en esta palabra santificación, por la presencia del pecado y del mal que el hombre posee. Aquí la palabra, hermanos, separación, se refiere a una separación del pecado y de las cosas malas, hermanos, que no le agradan a Dios. Una ilustración en el Antiguo Testamento se encuentra en 2 de Crónicas 29:5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, por lo tanto, hermanos, la palabra santificación para nosotros tiene un doble significado. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que estar, hermanos, separados del pecado y de lo inmundo, y tenemos que dedicarnos para la santidad de Dios. Tenemos que separarnos y tenemos que dedicar este cuerpo, hermanos, para la santidad de Dios, para la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no solamente tenemos la obligación
de separarnos, hermanos, santificar, hermanos, o la santificación, hermanos, es la separación del pecado. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que seguir separados de las cosas de Dios, de las cosas inmundas, y tenemos que entregar nuestro cuerpo, hermanos, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, tenemos doble responsabilidad, ¿se me está entendiendo? Amen. No solamente tenemos que dejar lo malo, ahora nosotros tenemos que seguir progresivamente santificándonos, hermanos, para el uso de la obra de Dios. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras acciones, todo tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos. Tenemos que seguir progresivamente santificándonos. Entonces, hermanos, en la Biblia, hermanos, hay dos maneras que se usa la palabra santificación. La primera manera es santificación posicional, que es que cada creyente, hermanos, ha sido eternamente y enteramente santificado por su fe y su unión por Cristo. Esta santificación la da solamente Dios a nosotros, porque Dios es santo, santísimo, hermanos, y cuando nosotros aceptamos a Dios, la santidad de Dios viene a tomar posición de nosotros. Esta santificación se llama posicional. En Hebreos dice, 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermanos, Dios nos hace santos delante de Él por la sangre de Cristo. A esta santificación se le llama santificación posicional. Ahora, hermano, la segunda manera es la santificación práctica o la santificación progresiva. Somos santos porque Dios nos ha hecho santos, hermanos, pero, hermanos, tenemos que seguir progresando en la santificación. Por eso dije al principio, hermanos, este tema es importante de entender porque sabemos que somos santos porque Dios nos ha hecho santos, pero la santificación no termina ahí. La santificación tiene que seguir siendo progresivamente. Usted y yo tenemos que estar continuamente buscando la santificación progresiva. Ahorita voy a entrar más a los detalles de cómo, hermanos, santificarnos progresivamente. Pero, hermanos, la santificación práctica es que cada creyente tiene que santificarse en una forma práctica, porque no estamos todavía santificados 100% en la vida práctica. Estamos santificados, hermanos, por la sangre de Cristo, pero en la vida práctica, hermanos, tenemos que seguir nosotros buscando la santificación. No los quiero enredar, hermanos, me vi como Cantinflas, pero no los quiero enredar, hermanos. Ahí, hermano, la santificación posicional es de Dios, es exclusivamente de Dios. Dios es santo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, nos da esa santificación. Somos santos porque Dios nos hace santos. Pero, hermanos, hay una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque cuando somos salvos, realizamos, hermanos, que todavía seguimos pecando. Es la realidad. ¿Verdad? Queremos decir que no, pero la verdad es que seguimos pecando. Entonces, hermanos, por eso es que la santificación progresiva tiene que seguir, hermanos, trabajando en nuestras vidas. Y nosotros somos partes, una gran parte, hermanos, de que la santificación progresiva siga trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, hermanos, voy a comparar esto. La santificación posesional es delante de Dios y la santificación práctica es delante de los hombres. La santificación posesional ya ha sido completada y la santificación práctica es progresiva. La santificación posesional es por nuestra unión con Cristo y la santificación práctica es por nuestro caminar con Cristo y su obra en nosotros. La santificación posesional es una obra 100% divina y la santificación práctica es un trabajo en equipo entre Dios y nosotros. La santificación posesional nos lleva al cielo y la santificación práctica ayuda a otros a querer ir al cielo o los desanima, porque está viendo nuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, la pregunta que surge es esta: ¿cómo es que esta santificación práctica o esta santificación progresiva toma lugar en nuestras vidas? Sabemos que es una obra de Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho santos delante de Él. Pero ¿cómo es que trabaja la santificación progresiva? Estos, hermanos, es una vida diaria en nosotros. ¿Cómo yo puedo seguir santificándome diariamente? Es la pregunta. ¿Cómo usted, hermano, cuando cometemos pecados, cómo usted puede seguir santificando su vida diaria? Y, hermano, de lo que quiero hablar, vamos a ver las maneras
de cómo Dios lo hace a nosotros, hermanos, porque es obra de Dios, pero nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Y la primera manera, hermanos, que, hermanos, podemos seguir santificándonos progresivamente, Él nos santifica mientras nosotros seguimos limpiándonos con la sangre de Cristo. Dios nos santifica mientras nosotros seguimos, hermanos, limpiándonos en la sangre de Cristo. Vaya ya, hermanos, 1 Juan 1:7, por favor. Es la manera, hermanos, y lo quiero ayudar esta tarde a que entendamos, hermanos, la manera que nosotros, cuando somos salvos, somos convencidos, nos hemos arrepentido, hemos sido regenerados, tenemos fe, somos, hermanos, templo de Dios, morada del templo del Espíritu Santo, pero aún así, hermanos, con todas estas cosas, usted y yo, por una razón u otra, cometemos pecados. Ahora, ¿cómo podemos seguir nosotros limpiándonos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice la palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repetimos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, hermanos, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es constante, hermano. Esto es constante. Hermano, la base de nuestra limpieza es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la santificación progresiva o una limpieza práctica, nosotros somos llamados a actuar y hacer algo al respecto. No solamente quedarnos, hermanos, decir, soy salvo y ya se acabó y mi vida va a seguir igual y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero yo creo soy salvo. Pero, hermano, la realidad es que usted y yo tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir obrando, tenemos que seguir santificándonos, hermanos, y por eso la sangre de Cristo nos sigue santificando a usted y a mí. Hermanos, es como algo muy práctico. Es como usted se va a trabajar, trabaja un día, 24 horas, hermanos, o varios días, hermanos, y no se baña. Está sucio, le cayó aceite, pisó todo, hermanos, se bañó de tierra y, hermano, su cuerpo está sucio. Usted se tiene que bañar diariamente para que su piel esté limpia, huela bien, esté fresco. Hermano, nosotros internamente estamos igual. Si seguimos pecando, nos empezamos a ensuciar de una manera tanto, hermanos, que dejamos de querer, de servir a Dios o de venir a la iglesia o hacer cosas para Dios. Por eso es tan importante, hermanos, estar continuamente limpiándonos con la sangre de Cristo. De diferentes maneras, usted puede venir a la presencia de Dios, orar, hermanos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice en primera de Juan 1:9. Entonces, hermanos, diariamente tenemos que venir a hacer una limpieza delante de Cristo, hermanos. Es un trabajo progresivo, porque si dejamos de hacerlo, hermanos, la suciedad que hay en nuestro corazón, la suciedad que hay en nuestra mente, va a empezar, hermanos, a obstaculizar nuestra obra para con Dios. Dejamos de pensar igual, vienen los ánimos abajo, ya no queremos servir en la iglesia, ya no queremos salir a evangelizar, ya no queremos hablarle, ya no quiero perdonar, ya no quiero arreglar mis problemas en mi familia. Hermano, empiezan a pasar cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque no has venido a una santificación práctica diaria de los pecados que hay en nuestras vidas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, si tú no te bañas, hermano, vas a apestar, vas a oler mal, te vas a ver sucio. Y interiormente, hermano, si tú no vienes a una santificación diaria, hermano, vas a oler mal. Tus palabras van a ser muy feas, van a ser amargas. Tu actitud va a ser pésima. Todo te va a enojar, todo te va a molestar, todos están en contra de ti. Hermano, hay un mundo de circunstancias que te rodean, que todo te hace infeliz. Hermano, no es la gente, es lo que hay en el interior de ti, que necesita venir a la presencia de Cristo y está buscando esa santificación diaria, hermanos. Amén. Y la sangre de Cristo, porque es poderosa, hermanos, y hermanos, nos limpia de todo pecado. Es suficiente. Amén. Para sacar esa cochedumbre que está en nuestro interior. Es la ventaja de ser cristiano. Porque una cosa es sentirte mal, una cosa es sentirte remordimientos, que hiciste algo malo, pero si no vienes a un arrepentimiento genuino, si no haces
Señor, soy salvo, y eres tal vez salvo, hermano, estás convencido de tu salvación, amén por eso, pero si no vienes a una santificación diaria, hermanos, entonces ¿de qué sirvió tu salvación? Entonces, hermanos, significa que Dios trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar o desarrollar lo que Él ya trabajó en nosotros. Un ejemplo es este, hermanos. 2 Corintios 6, 14, 17. Eso es algo, un ejemplo práctico, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos de ese Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta es la santificación progresiva, hermanos, práctica. Somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que seguir luchando, hermanos, de salir en medio del mundo y no abrazar al mundo, no tener comunión con el mundo. Mucha gente pide ayuda a Dios, hermanos, que los aleje de la tentación, pero no se alejan de ella. Piden a Dios fortaleza para no pecar, pero andan con personas que pecan y que practican el pecado. Esto no funciona así. No solo tenemos que orar que Dios nos libre de la tentación, también la Biblia dice que debemos de huir de ella, correr y no quedarnos ahí. Corre, huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo, y eso aplica para todos, hermanos. Esa es, hermano, la santificación progresiva. Es la parte que a nosotros nos toca. Dios ya hizo su parte. Ahora nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria, práctica, es la primera manera. La segunda manera, hermanos, Él nos santifica mientras nos sometemos a su Espíritu, a su Santo Espíritu, sin reservaciones, hermanos. Él nos santifica mientras nos sometemos a su Santo Espíritu, sin reservaciones. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Él nos santifica mientras nos sometemos a su Santo Espíritu sin reservaciones. Dios ha trabajado, hermanos, y sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones por igual, y el Espíritu Santo trabaja en todos nosotros. Pero, hermanos, ¿por qué no todos nosotros servimos, ganamos almas o somos santos delante de Él? ¿Por qué, hermanos? No porque Dios no haya tocado el corazón a toda la gente, a todos los cristianos, no porque el Espíritu Santo, hermanos, les ha dicho qué hacer. Hermano, Dios ya tocó el corazón de la gente. Claro que ha tocado el corazón de la gente. Claro que el Espíritu Santo, hermanos, trae convicción y hermanos, nos ha dejado saber lo que tenemos que hacer. El problema, hermanos, es que mucha gente cristiana no han trabajado en su salvación. Salvos por gracia, pero no han trabajado en su salvación. No han tomado la decisión de obedecer a Dios. Y aunque Dios ya produjo la convicción, ya produjo la redención, ya produjo la regeneración, ellos no han querido simplemente obedecer a Dios. Ese es simplemente el problema. No que no sean salvos, hermanos, simplemente decidieron por voluntad propia no obedecer. Él nos santifica a todos, pero, hermanos, no es solo eso y ya. Debe de haber un sometimiento a su Santo Espíritu sin reservaciones, y presentar nuestros miembros, es decir, nuestros cuerpos ante Él, no ante la inmoralidad, no ante el sexo opuesto, no ante otras gentes, hermanos, sino debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para el uso de Dios. Amén. Eso es progresivo, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando tú estás trabajando en la obra de Dios? Estás, hermano, animado, conmovido. Experimentas cosas diferentes. Se lo digo, estos días en el hospital Dios me ha hablado de una manera, tan diferentes maneras, hermano, que le doy gracias y gloria a Dios. Del lugar que Dios me ha puesto, hermano. Me siento tan
privilegiado poder llegar, hermanos, a unas personas y decirles, ¿me permiten leer la Biblia? Claro, wow, hermanos, y temblando y temeroso, buscando, les tengo que hablar algo que pueda tocar el corazón de ellos, algo que pueda convencerles de que Dios existe, que Dios es real. Hermanos, tengo 2 minutos, 3 minutos de poder hablarles del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de los milagros de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, es un lugar privilegiadísimo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando estamos activos en la obra de Dios, hermanos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu está activo, hermanos, estamos santificando delante de Dios, estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Igual está trabajando, está haciendo, hermano, es bueno trabajar, es bueno hacer todo lo que tenemos que hacer, pero hermano, solamente te digo que tomes un tiempo que le puedas dedicar a Dios, y tu vida, hermano, se va a transformar, tu mente va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tu manera de pensar, todo va a cambiar, hermanos, porque estás activo, tu espíritu está trabajando a concordia con el Espíritu de Dios. Y es extraordinario, hermanos. Dios me llevó, hermanos, a la historia de Lázaro en ese momento, y les dije, ¿sabe, señora, Señor? La única parte donde vemos que Cristo lloró fue aquí. Mire, déjeme enseñarle, Jesús lloró. ¿Y saben por qué lloró? Mire, le quiero platicar una historia milagrosa. Lázaro fue resucitado entre los muertos. Mire, aquí dice, pero Jesús lloró. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué lloró? Porque la gente no creía en Él. Él tenía el poder de resucitar a Lázaro, Señor, señora. Pero ¿sabe qué? La gente no creía en Él. Lo que usted tiene que hacer esta tarde, amigos, es creer en Dios. Crean en Dios. Crean que hay un Dios verdadero, un Dios de la vida y de la muerte. Y tienen que ustedes esta tarde entregar su vida a Dios, hermano. Y me dio el privilegio de poder compartir el precioso evangelio de Cristo. Amén. Amén. Por su corazón, hermano, le das gracias a Dios, y le dices, Señor, gracias por tenerme en este lugar tan privilegiado. Y hermano, y nos tiene a cada uno de nosotros en el mismo lugar. La diferencia entre unos y otros es que unos han decidido no obedecer, no querer hacerlo, y otros han decidido, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir a predicar, yo sí quiero ir a ganar almas. ¿A dónde tengo que ir? Eso es lo que hace la diferencia. Salvos por gracia, pero unos obedecen y unos han decidido no obedecer. También, hermanos, se nos santifica mientras cultivamos una vida de comunión con Él por medio de la oración. Es tan importante, hermanos, limpiarnos, santificarnos por medio de la oración, hermanos. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración, hermanos, es crucial para mantenernos lejos de la tentación, pero debe ser una oración en acción. O sea que la vida de oración, hermanos, conserva, estimula, aviva y perfecciona nuestra fe, la humildad, la confianza y el amor, que en conjunto, hermanos, constituye la mejor disposición del alma para recibir con abundancia de la gracia divina. Hermanos, si no estás orando, ¿cómo es que puedes estar buscando tu santificación en tu vida? ¿Cómo puedes tener una relación con Dios si tú no estás orando? ¿Cómo puedes tú venir a la presencia de Dios, pedirle perdón, si no vienes a la presencia de Dios? Entonces, hermano, parte de la santificación, parte de la limpieza interna que usted y yo debemos de tener, hermanos, es por medio de la oración. Ore, hermano. No porque yo le pida y le ruegue, hermano, es porque usted va a limpiar sus quejas, sus necesidades, sus afrentas, sus cargas, y se las va a despojar y se las va a poner a los pies de Cristo. Amén. Gente que ya no puede, hermanos, están cansados, abatidos, hermanos, con tanta carga. Cristianos que dicen, ya no más, ya no puedo. Hermanos, es que no hemos orado lo suficiente, porque, hermanos, dice la palabra de Dios que vayamos a Él. Hermanos, venir a mí, y hermanos, dice la palabra de Dios que vengamos y descarguemos todas nuestras cargas delante de Dios. Hermanos, es tan importante venir y descargar
todo lo que, hermanos, traigamos en nuestras espaldas, todo lo que traigamos, hermanos, en nuestro saco de la vida diaria, hermanos, porque ese saco, hermanos, está completamente llenando día a día. Todo el tiempo, hermanos, está llenándose de situaciones una y otra. Y la carga, hermanos, se hace pesada. La carga se hace, hermanos, a veces que ya no podemos cargar, hermanos. Y tenemos que nosotros buscar la manera, hermanos, de poder entregar esa carga a las manos de Dios para que podamos descansar. Y que Él puede llevar ese yugo de opresión en las espaldas de Cristo, hermanos. Porque para eso vino Él a entregar su vida, para cargar lo que nosotros no podemos cargar, hermanos. Tan importante, hermanos, venir a la presencia de Dios y entregar, hermanos, nuestras cargas delante de Él. Disculpen, no encuentro el pasaje que estoy buscando, pero hermanos, tenemos que venir y orar delante de Dios. Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar. También, hermanos, Él nos santifica mientras vivimos en una vida de obediencia a su palabra. También, hermanos, otra manera. Esa es una manera progresiva de santificarnos. Él nos santifica mientras vivimos una vida de obediencia a su palabra. Juan 15:13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, estamos en la necesidad de la diaria santificación por la verdad de la palabra de Dios. Ese es un trabajo progresivo que estará en nuestras vidas hasta que seamos presentados perfectos en Cristo en su segunda venida, hermanos. Pero tenemos que, hermanos, estar santificándonos por medio de la palabra de Dios. Conocemos los versículos, conocemos los textos, hermanos, pero, hermanos, realmente la limpieza va a venir cuando estos versículos, estos textos se vengan a convertir una realidad en tu vida. Amén. Cuando la palabra de Dios, hermano, venga a convertirse una realidad en tu vida, ahí es que vas a encontrar un cambio verdadero en tu corazón. Porque podemos tener mucho aquí, pero podemos estar vacíos aquí. Podemos tener mucho de acá, pero no podemos, hermanos, dejar de hablar mal. Entonces, hermano, si lo que está aquí de la palabra de Dios se convierte en realidad en tu corazón, hermanos, hermano, vas a vivir una vida de obediencia en la palabra de Dios. La palabra te va a santificar y con la palabra vas a poder santificar a otros, animar a otros, hermanos, animar, a exhortar a otros. La palabra de Dios, hermanos, nos santifica a nosotros a estudiar, a meditar, a memorizar y, hermanos, de aplicar su verdad a nuestra vida cotidiana, hermanos. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Eso, hermano, lo va a estar usted santificando en su corazón, en sus prácticas diarias, en lo que hacemos diariamente. Hermanos, estás con el sexo opuesto y sabes que algo ya no está pasando bien ahí. Te acuerdas de textos, huir, correr, no hay comunión, hermanos, y la mujer de labios dulces, de miel dulces. Hermanos, en Proverbios vienen tantas explicaciones explícitas acerca de la mujer mala, la mujer ramera, hermanos, y tenemos que tener discernimiento de lo que está sucediendo y empezar a apartarnos de las cosas que no debemos de estar haciendo. Es cuando la palabra empieza, el Espíritu Santo empieza a utilizar, hermano, la palabra que tú ya tienes memorizada y la empiezas a aplicar en tu vida. No adulterar, no codiciar, no adulterar de corazón. Ya todo esto, hermano, estás infraccionando. Entonces, hermano, el Espíritu Santo te recuerda todas estas cosas y las empiezas a poner en práctica en tu vida y empiezas, hermano, es una manera que tú sigues progresivamente santificando tu vida. Entonces, hermanos, la verdadera santificación en esta vida viene a través del ministerio de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que acabamos de leer: ya vosotros estáis limpios por la palabra con que os he hablado. Dios, hermanos, nos apartó para sí mismo cuando Él nos salvó. Somos, hermanos, propiedad de Dios. ¿Sí sabían, verdad? Pertenecemos a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios debe de abundar en nuestros corazones y nosotros tenemos que estar viviendo lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas diarias,
Eso, hermanos, es una santificación progresiva. Él también, hermanos, nos santifica cuando guardamos cuentas cortas con Él. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir, hermanos, que confesamos nuestros pecados inmediatamente después de estar conscientes que hicimos algún pecado. Hermanos, no debemos de pecar y luego esconder el pecado y tenerlo allí sabiendo que está mal. Debemos de guardar, hermanos, cuentas cortas con Dios. No podemos estar haciendo cosas así. Tenemos, hermanos, que venir y exponer nuestro pecado delante de Dios. Es una manera progresiva de santificarnos. Martín Lutero dijo esto, hermanos, cuando le hicieron una pregunta acerca de los malos pensamientos y ciertos pecados. Él dijo esto: no puedo evitar que pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan ¿qué? Un nido en mi cabeza, ¿verdad? En mis cabellos. No puedo evitar que la tentación esté alrededor de mí. No puedo evitar que la maldad esté alrededor de mí, pero sí puedo evitar que haga nido en mí. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No podemos evitar el mal, está alrededor de nosotros, pero lo que sí podemos evitar es que, hermanos, repose en nosotros la maldad. Hay tentaciones por todos lados, hermanos. El mundo nos ataca. La carne es débil. Y es entendible que haya pájaros de tentaciones por todos lados. Pues no quiere decir que voy a tener un nido de pájaros sobre mi vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios ya ha sido santificado posicionalmente por medio de su unión con Cristo Jesús delante de Dios. Ya somos santos, hermanos. Cristo nos hace santos delante de Dios. Amén por eso. Amén. Somos santos, hermanos, delante de Dios por la causa de la muerte de Cristo. Pero nuestro trabajo, hermanos, nuestra práctica, hermanos, todavía estamos en este mundo y debemos de santificarnos de una forma progresiva y constante. Esta obra, hermanos, es un trabajo en equipo entre Dios y nosotros. Pero Él nos dejó, hermanos, la palabra de Dios para poder seguir santificándonos. Nos dejó el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Nos dejó la oración, nos dejó la iglesia, nos dejó tantas herramientas, hermanos, para que no podamos decir: Señor, no hay manera de poder santificarme. Sí, hermanos, sí hay manera de poder santificarse. Entonces, hermanos, la santificación progresiva, hermanos, depende de nosotros. Somos santos delante de Dios porque Dios lo quiso así, por medio de la causa de Cristo. Pero nosotros, hermanos, somos responsables de la santificación progresiva. No es solamente, hermanos, la salvación y ya puedo hacer lo que yo quiera. Ahí todos salvos por gracia, ¿no? Hay unos que están convencidos de su salvación, le preguntan: sí, yo me lo voy al cielo, pero no deja de practicar lo malo. Entonces, hermano, tiene que haber una santificación progresiva. Tienes que de una manera u otra estar santificándote diariamente, porque si dejas, hermanos, de hacer eso, como dije, va a llegar una de las cosas que más odio en mi trabajo, hermanos. Todo me gusta: cortar pasto, sacar los botes de basura, caerme cuando está lloviendo. Entonces me resbalé, me caí, me golpeé, los botes están pesados. Todo ese ejercicio no me encanta porque necesito bajar algo de unos kilitos. Pero lo que menos me gusta, hermanos, es cuando se tapa los caños, ¿verdad? Son de 4 pulgadas las de esas, ¿verdad? Y tengo que agarrar máquinas, hermanos, y rentarlas y meterlas y de repente te salpica y no voy a pensar que es agua de tamarindo, voy a pensar que es agua de Jamaica, no voy a pensar nada malo. No, es que si me pongo a pensar, ya me acostumbré a los olores y todo. Pero lo que me viene a la cabeza, hermanos, si nosotros estamos en una limpieza espiritual, hermanos, ese fluido de suciedad, si se llega a estancar, hermanos, así va a pasar. Va a empezar a salir por todos lados, hermano. Y no son cosas buenas porque es pecado. Imagínense luego, hermanos. Nuestro interior está mal, huele mal, nuestras actitudes son pésimas. Usted puede ver a alguien, hermanos, usted puede dar cuenta cuando alguien está buscando la santificación, hermano, en su rostro. Sus cosas de Dios está alegre. ¿Por qué? Porque has venido a la presencia de Dios y ya veniste delante de Él. Ya Dios te limpió en ese día, ya estás bien, hermano. Pero cuando no hay oración y no hay santificación diaria,
Por eso a veces venimos enojados y hermanos, destilamos un mal espíritu, un espíritu enojón, un espíritu amargoso, un espíritu de contienda. Hermano, es porque usted no ha buscado la manera de santificar su vida diariamente. Necesitamos santificarnos progresivamente, diariamente. La santificación, hermanos, la semana que viene vamos a hablar de la glorificación. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Padre.